Estimados amigos y amigas nicaragüenses, centroamericanos y panamericanos, estamos otra vez aquí reunidos para conversar en este espacio virtual y hoy tenemos a un personaje interesante, raro, raro como los raros, de Darío quizás. Vamos a conversar con Héctor Guillén, un prolífero escritor de historia, contador de relatos. Héctor Reinaldo Guillén Navarrete, conocido como Héctor Guillén, nació en Managua en 1958 y se graduó de ingeniero radioeléctrico con especialidad en aviación. Después obtuvo un doctorado en proyectos y ha sido catedrático universitario en la Universidad Nacional de Ingeniería en Nicaragua durante 23 años hasta su jubilación en el año 2021. Y sorprendentemente, al jubilarse, tomó una decisión que cualquiera podría decir que es una rara decisión. Decidió dedicarse a escribir. Y lo ha hecho de manera persistente e inagotable, casi obsesiva, habiendo publicado entre el año 2021 y el año 2025, 13 libros. 13 libros sobre diferentes temáticas. Y yo me pregunto, ¿por qué esa carrera vertiginosa de escribir? ¿Quién lo persigue a Héctor? ¿O a quién persigue o qué persigue en esa jornada intensa de escribir y escribir, de contar y contar, de relatar y relatar, de investigar y de contar y seguir contando? Es una sorpresa, una cosa rara que estamos viendo aquí y que vamos a conversar hoy con Héctor. Así es que vamos a hablar con Héctor Guillén de sus libros, del por qué escribe y de para qué escribe y también qué escribe. ¿Cuál es el misterio que hay alrededor de eso? Y esa es la primera pregunta que te hago, Héctor. ¿Qué misterio esconde esa dinámica obsesiva, persistente, insistente de escribir y escribir, de contar y contar, de relatar y seguir relatando? Bueno, gracias, Francisco. Es un honor para mí estar aquí en tu programa y con mucho gusto quería reflexionar un poco sobre esa pregunta. Bueno, todo empieza en mi niñez. Mi abuela, Georgina Navarrete Valle, eh, yo no sé cuándo empezó, pero cuando yo recuerdo, cuando despierto a la vida, tomo conciencia, ella está ahí contándonos cuentos a mí y a mis hermanas. Eh, y entonces ella contaba de su vida, contaba cuando su mamá se murió, cuando ella apenas tenía 6, 7 años, quedó sola, que cómo se murió su hermano, eh, y contaba cosas cuando, cuentos que yo no sé si los inventaba, pero contaba cuentos de miedo a veces, y a veces cuentos de su historia, de su vida. En ocasiones ella cuando nos contaba cuentos se quedaba ida como viendo en el pasado, como una mirada al pasado, y a veces se le salían las lágrimas y empezaba como llorando a contar su tragedia, la tragedia de su vida. Y eso me impactó tanto que cuando yo empecé a escribir, lo primero que pensé fue en eso. Y me marcó mucho la época cuando en 1972 salimos terremoteados de Managua hacia Las Maderas, un pueblo que queda al norte, después de Tipitapa, buscando Matagalpa, cerca de Ciudad Darío, en un lugar que se llama Las Maderas, a 51 kilómetros, 50 kilómetros de ahí. Entonces vivíamos en una casa, no había luz eléctrica y nos reuníamos en un corredor que estaba ahí y algunos sentados en el suelo, otros en una piedra o lo que sea, y ella se ponía a contar cuentos. Y a partir de ahí, que ya para esa época yo ya tenía como 13, 14 años, entonces también ella me incentivaba con que contara cuentos. Y yo miraba que mis hermanos se extasiaban también escuchándome a mí, cómo contaba los cuentos. Y bueno, me la creí y cuando me jubilé, un poco antes, la verdad es que un poco antes yo escribía también poemas porque yo era,
era como enamorado, me gustaban las muchachas, y yo no hallaba qué decirle, porque la verdad es que yo era tímido, yo era una persona que me sentía menos, tenía autoestima por el suelo porque éramos muy pobres y yo siempre decía, y si la persona que yo invito me pide una gaseosa, algo, ¿de dónde voy a sacar dinero? Entonces eso me detenía mucho, y escribía poemas y esas cosas. Y luego, cuando yo fui a estudiar a Cuba en el año 1982, ahí fundé entre los alumnos de ahí, de los nicaragüenses, fundé una cosa que le llamábamos Peña Literaria. La Peña Literaria, todo el mundo escribía alguna declamación, algún poema, y ahí invitábamos a algunas muchachas cubanas, ellas nos escuchaban y decían, oye, estos nicas son bien inteligentes, son bien cultos y qué sé yo. Y bueno, y así pues empezó la cosa. Yo escribía algo, pero nunca nada serio, pues nunca nada serio, solo hasta después que ya me jubilé. Bueno, Héctor, mira, una pregunta que me surge, digamos, a partir de lo que contás, eh, la lectura, ¿qué rol jugó la lectura en tu interés por contar y por escribir? Ya dijiste, las anécdotas de tu abuela, las anécdotas de tu círculo familiar, eso indudablemente es un factor que te llevó a la inquietud de querer contar. Pero la lectura, ¿cómo se incorporó en vos la lectura? ¿Qué lecturas se incorporaron en vos durante la juventud y durante los últimos años de tu vida? Cuando yo estaba chavalo, yo me encontré una vez en una basura, me encontré un pedazo de libro. Yo no sé si el libro es más grande, pero me encontré un pedazo de libro que tiene varios resúmenes de historias de Julio Verne, del viaje, el submarino, el Nautilus, y un montón de historias que habían ahí, pero eran resúmenes de 5 o 6 paginitas cada historia, y la historia real tiene más páginas, pues, pero ahí como que empezó a impactarme la lectura. Y cuando yo estuve en Cuba, los 5 años que estuve, fue la época que más leí en mi vida. Ahí me leí, creo que casi toda la colección de los libros de Edgar Allan Poe, de muchos soviéticos. Me leí todo lo que es como 3, 4 libros, pero enormes libracos de la guerra patria, de la Unión Soviética, de Chukov, de la aviación soviética. También leí a García Márquez. En ese mismo tiempo leí al Quijote de la Mancha, lo leí completo, y así de varios otros escritores logré escribir. Es decir, estudiar en Cuba, a diferencia de lo que pasa ahora, durante mi época de estudiante universitario fue cuando más leí. A pesar de que tenía una carga de lectura de la universidad en mis clases, fue cuando más literatura logré leer. Sí, también es sorprendente que vos, tu perfil profesional fue, digamos, radioelectrónico, aviación, ingeniería, proyectos económicos, inversiones, etcétera. Y tu docencia estuvo enfocada a eso. Vos no fuiste profesor de literatura ni de historia, pero cuando comenzás a escribir, escribí sobre ese tema. Desde este primer libro que fue publicado, Cuentos cortos y cuentos largos, colección de cuentos nicaragüenses número 1 de septiembre del 2021, hasta esta última novela, una novela corta que se llama Café y Chocolate Caliente del Más Allá del 2025. En medio de esos dos libros hay 11 publicaciones, lo que sumaría un total de 13 publicaciones en este periodo a un ritmo de una publicación cada 4 meses. Es una carrera agotadora, una publicación cada 4 meses. Y voy a referirme entonces a ese ritmo. Está bien, escribí, pero ¿por qué a ese ritmo tan intenso? Es muy posible que tengo en mi mente un montón de historias acumuladas. Porque si te fijas ahí en el primer libro, se llama Colección de Cuentos número 1. Es un libro que tiene 10 cuentos. Y tengo hasta la fecha
5 libros de colecciones de cuentos. Está la número 2, la número 3, 4, 5. Y cada una de ellas tiene entre 10 y 12 cuentos. Y entonces yo me inspiro cuando yo leo mayoritariamente historias que salen en el internet. Y entonces yo, por ejemplo, uno de ellos, que es un cuento para niños, se llama Felicette, la gatita astronauta. Entonces yo leo la historia de que ese año se estaba cumpliendo, no me acuerdo cuántos años, de que habían enviado los franceses a una gatita al espacio, y entonces me inspiro en eso y empiezo a cavilar y a producir, ¿qué pasó con la gatita? ¿Qué sufrió la gatita? Y entonces digo, bueno, esto puede ser un cuento para niños, y entonces lo fui estructurando hasta que se convirtió en un cuento para niños de no menos de como de 50 páginas, pero con muchas ilustraciones, que me ayudó otra persona a hacer las ilustraciones, y entonces surge muchas veces así, como que la chispa viene de leer. A mí me gusta escuchar audios o videos de historias, de crímenes, de espías, de cosas así, de cosas que pasaron. Entonces ahí me inspiro. Aquí quiero referirme, por ejemplo, a este primer libro, que es tu libro primogénito, en esta producción intensa y extensa, en donde tenés entre otros cuentos, por ejemplo, Un sueño de aniversario, La laguna, Llevarte conmigo, De dónde vienen los Guillén. Y ahí de dónde vienen los Guillén, porque vos sos Guillén, quiero leer el primer párrafo de esa narración que está aquí. Dice, en el año 1905, los miembros de la familia Méndez del municipio de Olancho, Honduras, salían desesperados tratando de salvar la vida luego de que se vieron involucrados en una de las peleas más violentas y sangrientas entre las familias campesinas de ese departamento centroamericano. Todo había iniciado desde hace muchos años atrás por culpa de rencillas provocadas por tierra que se disputaban frecuentemente entre los hacendados de ese lugar. ¿De ahí vienen ustedes? Bueno, sí, mi abuela, una tía abuela, la hermana menor de mi papá, cuando yo anduve investigando porque yo soy un hijo, ¿cómo le llaman? Un hijo no de matrimonio, bastardo. ¿Ves? Entonces, yo soy un hijo que mi papá tuvo cuando estaba más joven, mi hermana también, otras hermanas también, y entonces nos abandonó. Y un día yo tratando de investigar de quién era yo, de dónde venía yo, quiénes eran mi padre, quiénes era el padre de mi padre, cosas así, la familia de él. Entonces, la tía Mary Guillén, empieza a decirme que cuando ella era niña, los viejos, su papá, mis abuelos, no les gustaba platicar cosas delante de los muchachos. Entonces a los niños pequeños los mandaban a su cuarto, que no estuvieran en la plática de los mayores. Eso se usaba. Entonces ella era bien chismosa, y entonces detrás de alguna puerta o detrás de algún lado escuchaba las pláticas. Y un día escuchó que el papá de mi abuelo decía que el papá de él junto con otros hermanos habían salido de Honduras, que no se acordaba exactamente qué había pasado, pero venían de Honduras del lado de Olancho, porque los Guillén, de Rivas al menos, provienen de allí, de esa parte de Honduras. Y entonces, después el resto lo fui inventando yo. Pleitos por tierra, que el papá de ellos o el abuelo de ellos había sido un español que heredó unas tierras, qué sé yo. Entonces todo lo demás es invento, pero la chispa empezó con el relato de mi tía Mary. Sí, y ahí voy a otro punto sobre la lectura. La lectura como un motor que te mueve a escribir, pero en este caso el escuchar es un motor fundamental para la creación literaria. La curiosidad, el observar. Vos pusiste atención a una historia de tu abuela o de tu familia o de tu entorno y te preguntaste qué significaba eso, y seguramente no sabías todas las cosas, y a partir de lo que sabías inventaste el resto. Y esos son los relatos, y eso es la literatura. La literatura no es más que una mezcla de experiencias conocidas o imaginadas.
vividas por uno o por otro. Y en esa mezcla, como en una licuadora que se revuelven todas las cosas, ahí van verdades y mentiras verdaderas, como dirían algunos escritores. Entonces, ese elemento es importante. Otra cosa, estaba viendo, por ejemplo, aquí una de las novelas que tenés aquí, se llama Otto Gabriel y 3 días en Singapur. Ya no necesariamente es un entorno nicaragüense, sin embargo, en el subtítulo dice un nicaragüense contra el crimen organizado. Y cuando uno ojea este libro, por ejemplo, en uno de sus capítulos dice, el agente a cargo de realizar la operación de rescate fue Otto Gabriel, un nicaragüense nacido en 1972 en las montañas de San Rafael del Norte, descendiente de un señor de origen alemán que había llegado a Nicaragua en el año de 1917, cuando apenas era un joven aventurero. Es decir, metes a un nica en un escenario externo, complejo, distinto, y te asomás a ese escenario. Esa es una curiosidad interesante, porque estás hablando de Singapur, y es un nica metiendo la nariz por aquellos rincones. Sí, bueno, en el 2008, de la iglesia donde yo estaba reuniéndome antes en Osana, me mandaron a un curso de liderazgo cristiano. Por primera vez en mi vida yo visitaba lugares tan lejos como ese. Y me impactó muchísimo, pues, porque un desarrollo que miré, pero tremendo, y una cosa tremenda, pues, cómo habían organizado, un líder había organizado el Estado, había organizado toda la sociedad de Singapur. Singapur se había separado de otro país, no me acuerdo ahorita el nombre, un país más grande, se separó. Y entonces todas esas cosas, y miré que si yo miraba para una cuadra, había como 5 o 6 grúas construyendo para la otra. Es decir, en los 4 puntos cardinales se miraba que el progreso era acelerado, violento. Entonces eso me impactó mucho. Estuve un mes ahí estudiando, y después volví a Nicaragua. Y otra cosa que me impactó fue que para los años 80, a muchos nicaragüenses mandaron a estudiar a mediados de los años 80. No sé si para el 83, 85, hasta el 80 y 88 estuvieron mandando este nicaragüense a estudiar fuera. Una de ellos era mi hermana. A mi hermana la mandaron a estudiar una carrera de agronomía en una universidad de Kiev, ahí en lo que es ahora Ucrania. Y entonces, cuando se cae todo el bloque socialista, ella queda abandonada prácticamente. Doña Violeta no quería gastar un peso en mandar aviones para sacar a los estudiantes de ahí. Ella pasó un montón de cuestiones que me contó, y entonces esos datos, todas esas cosas las fui agarrando y, como decía vos, las mezclé, las metí en una licuadora, y salió la historia esta de este nicaragüense que se fue a estudiar y le pasó esas cosas. A mi hermana no le pasó eso, pero sí quería contar que un nicaragüense también, pues, tiene capacidades de acción, capacidades de integrarse a algo. Pura ficción, pues, pura ficción. Y eso fue como surgió. Aquí hay otro libro que también es de cuentos, que se llama, bueno, cuentos, Tepehuiste y otros cuentos latinos, colección de cuentos nicaragüenses número 2. Antes vimos la número 1. Y hay varios relatos. Uno de ellos se llama La cámara fotográfica y comienza así. Siempre había deseado tener una cámara fotográfica de esas que tienen un enorme bolso, y dentro del bolso infinidad de dispositivos y lentes telescópicos, trípodes para diferentes tipos de tomas de imagen. Me resultaba muy atrayente poder capturar imágenes de personas, paisajes alegres, exuberantes, tristes, lejanos, profundos, cercanos.
Pero también me gustaba capturar en las personas ese instante en el que lucen muy bien, donde expresan la emoción del miedo, la alegría, la tristeza, la belleza, porque creo que todos tenemos un momento en el que lucimos extraordinariamente. Extraordinario, humano, ese en el instante que reflejamos la mejor imagen de nosotros. Y, y en realidad pienso que el escritor es un fotógrafo. Es un fotógrafo o un filmador, porque el escritor no con imágenes, con la imagen de una cámara, sino con palabras en blanco y negro como están escritas aquí, hace una descripción de las personas y de los paisajes y de las circunstancias, de los entornos. Entonces, quise mencionar ese relato para decir que en realidad sos un fotógrafo. Sos un fotógrafo que anda filmando lo que ve con una curiosidad intensa y con una búsqueda por escarbar cosas. Tu abuela te cuenta algo y vos tomás esa imagen y la elaborás a tu medida. Ves una circunstancia determinada y entonces en la cabeza se te meten a borbollones esas ideas sofocantes que necesitas evacuar con prontitud a través de un texto. Y ese es, yo diría, esa es la grave patología que tiene Héctor Guillén, una patología traumática que si no logra escribir en un texto, se ahoga, no duerme, no come, no vive. Para vivir parece ser que necesitas estar con una computadora enfrente, chorreando un montón de ideas, de líneas de texto que van saliendo. En realidad, Héctor es un escritor tardío, muy tardío, porque el escritor uno es no cuando escribe de vez en cuando, es cuando se dedica profesionalmente a hacerlo. No una vez al año escribir 2 paginitas o 3 paginitas, sino cada día escribir unas cuantas páginas después de una lectura y una observación intensa. Y vos entraste a ese camino persistente, insistente, obsesivo en el 2021, hace 4 años. Y en esos 4 años que han transcurrido, has producido, has escrito y publicado 13 libros y seguramente hay otros cabos sueltos en proceso aún. Y aquí hay otro libro que quisiera mencionar, El pescador en la Mosquitia. Dice en el subtítulo, Un creyente en acción. Y en uno de los capítulos, capítulo 2, dice, preparando el viaje misionero. Hospedarse en casa del amigo de su padre, el pastor Domingo, muy buen consejero, hombre de fe, luchador, visionario, en esta ciudad de bonanza, iniciar sus estudios junto a Arsenio Aristóbulo, cuando eran jóvenes inquietos, y aceptar a Cristo habían sido las mejores decisiones tomadas en la juventud. Ahora tenían sus propias familias y responsabilidades con las actividades que desarrollaban para con su fe. Y aquí viene un tema que vos abordás de manera intermitente y a veces más ampliamente en tus libros, y es el tema religioso. ¿Por qué? Bueno, yo conocí a Cristo en el año 2003. Yo venía de una escuela, de una universidad, donde yo me consideraba eh, eh, un ateo convencido. Y tenía un amigo eh, que era el político del grupo de nosotros allá en Cuba. Eh, y yo me imagino que yo le conté algo de mi vida, creo yo, porque éramos muy buenos amigos. Entonces, un día él llega a la casa y me dice, él ya estaba yendo, yo no sabía, yo estaba yendo a Osana, no sé influenciado si por su mamá o porque ya tenía algún antecedente, no lo sé. Pero él llega y me dice, mira, me dice, vos y yo anduvimos mucho tiempo buscando algo, ese algo era buscando el hombre nuevo. El hombre nuevo no está donde lo estábamos buscando, el hombre nuevo está allá en la iglesia, ahí está el hombre nuevo. Entonces, eso me capturó. No necesitó decirme, mira, que Cristo murió por vos, que Cristo te ama, que
Nada de eso necesitó. Y entonces yo, como soy un hombre apegado con mi familia, llevé a mi familia para allá, todos mis hijos para allá, un domingo. Ese mismo domingo, una canción que compuso el pastor David Spencer, una canción religiosa, sencilla, pero que le llegó a mi esposa, pero violentamente. Desde ese mismo día, ella llorando aceptó a Cristo, ese primer día. Y yo decía, no, ¿qué es eso? No. Yo me resistí como por 3 meses. Y al final me metí, pero como siempre en todo hago yo, pues de cabeza. A los 3 meses acepté al Señor como mi Señor y Salvador y empecé a estudiar. Empecé en la escuela de obreros, que es donde te enseñan lo básico, las herramientas básicas del cristianismo. Después entré a estudiar el bachelor de teología y pasé 4 años estudiando en el Instituto Bíblico. Faltaban 2 años nada más para hacerme licenciado en teología, para ser pastor, pero la verdad es que no creo yo que sea mi vocación ser pastor. Pero entonces todas esas cosas me influyeron. Y ahora yo lo miro, cuando escribí ese libro, quería dar mi aporte, es decir, quería como dar mi granito de arena en buscar cómo salvar las almas y esas cosas. Entonces escribí por eso El pescador de la mosquitia, que es una persona que va a evangelizar a un lugar donde hay muchas creencias de brujos, de chamanes, de cosas equivocadas. Entonces, él va ahí y es un muchacho que va a evangelizar. Pero también le pongo la parte dramática como escritor, porque él muere en un accidente que ocurrió realmente el accidente. Ese accidente le pasó a un amigo de mi hijo, de Carlos Miguel, que él es skateboarding. Él usa la patineta para divertirse. Y entonces, en ese viaje iba a ir él, pero él no sé por qué razón no fue. Y fue otro muchacho, iba en una camioneta. La camioneta tuvo un accidente. El muchacho que iba atrás en la tina salió despedido por los aires cuando chocó la camioneta. Y el muchacho, cuando todo el mundo se da cuenta, se percata de la situación, lo buscan, lo miran así a la distancia en el monte prácticamente y van a verlo y él está de rodillas y le preguntan, fulano, ¿cómo estás? ¿Te sentís bien? Entonces el muchacho dijo, estoy orando, me estoy entregando mi vida a Cristo porque yo creo que me voy a morir. Y el muchacho se murió. Entonces, el final de ese pescador de la mosquitia, describo algo parecido a eso. Algo parecido a eso. Ve. Bueno, y mira, estoy viendo, acabo de leer, bueno, la última novela que escribiste y que publicaste, Café y Chocolate Caliente del Más Allá. Y desde mi opinión, tiene rasgos distintos a las obras anteriores. Es una novela corta, ¿verdad? Sí. Pero es una novela que tiene algunos rasgos históricos. Y comienzo el primer párrafo porque te traslada a un escenario interesante del tiempo, digamos, de la conquista y de la colonia en una interesante ciudad norteamericana, la primera ciudad fundada en territorio norteamericano, el primer sitio donde se celebró un oficio religioso cristiano en el territorio norteamericano. Dice, en el año 1513, una expedición de Juan Ponce de León descubrió las costas de la Florida. España hizo inmensos esfuerzos por colonizar este territorio. El lugar se les presentaba como una apetitosa oportunidad de riquezas y poder, aunque esta era una empresa muy compleja. La colonización de las tierras de lo que hoy es la Florida, luego de medio siglo de frustrados intentos, se pudo hacer solo hasta en el año 1565, cuando atacaron y desalojaron las posiciones que ocupaban grupos franceses protestantes, seguidores de la doctrina calvinista, conocidos como hugonotes, etc. Es decir, cuando yo leo el inicio de esta novela, me despierta el interés, porque vos usás una trampa, te ubicas como un hecho histórico y vos deducís que todo lo que está dicho ahí es un relato histórico verídico.
Claro, cuando uno entra en el texto se da cuenta que esa referencia histórica, a partir de esa referencia histórica, construí una ficción que tiene pisos reales o verídicos. Eh, y entonces este libro tiene una naturaleza temática y metodológica distinta a los otros libros. Y podría decir como que refleja de alguna forma un desarrollo, un paso adelante en tu osada decisión de escribir. ¿Qué pensás de este libro? Pues la verdad es que tenés mucha razón en eso que me estás diciendo, porque yo no sé si vos llegaste a la presentación de mi primer libro y ese día que llegaste, no me acuerdo si fue el primero o fue el segundo, no me acuerdo, allá en aquel local de comunidad, la comunidad Torre de Alabanza, que es la iglesia donde yo asisto. Ahí te pusiste a decir varias cosas eh, y entre ellas, pues una que me impactó mucho era que yo tenía que leer más, tenía que embeberme y buscar cómo aprender del oficio, que diera a leer mis libros. Diste una serie de consejos que yo la verdad es que aprecio muchísimo y me ayudaron a enfocarme mejor. Entonces, yo creo que yo quiero llegar a ser un escritor que aborde diferentes tópicos. Y en ese buscar, en ese investigar mío, me topé con una escritora española que dio un cursito en línea y entonces ella hablaba de buscar un inicio impactante. Entonces yo uso mucho ese recurso porque la verdad es que veo que tiene buen resultado. Y aunque después más adelante no logre desarrollar a fondo o de la mejor manera el asunto, creo que me está haciendo exigirme cada vez y más, más y más y más. Y por eso es que cuando yo escucho que alguien me dice alguna observación, etcétera, etcétera, yo le pongo mente, yo le pongo atención porque la verdad es que me va a ayudar. ¿Ve? Yo la verdad es que para mí, inclusive a veces que yo publico alguna cosita en Facebook, he tenido unos golpes que me lanzan como que si me conocieran o como que si les caigo mal, digo yo. Pero fíjate que yo los escucho con otra actitud y entonces digo, puedo mejorar esto y puedo mejorar lo otro. Y la verdad es que me estoy construyendo yo. Sí, bueno, este relato que espero algunos puedan leer después en su momento, esa ciudad al norte de Miami, al norte de Florida, es la ciudad de San Agustín, Así es. la primera ciudad instalada por los españoles en el territorio norteamericano, en el territorio que hoy es Estados Unidos. En aquel tiempo, pues, era parte de- del territorio conquistado por los españoles. Eh, Ahora, efectivamente, cuando analizo tu escritura y tus textos, bueno, indudablemente una admiración que uno provoca es la intensidad que significa trabajar con disciplina y con dedicación. Yo te pregunto, eh, ¿cuál es tu ritmo de escribir? ¿Cuándo escribís? ¿Cuál es tu rutina para escribir y para leer y para crear? Eh, Mi rutina es todos los días, a mí me gusta dormir bastante. Después que me jubilé, yo me levanto a eso de las 9 de la mañana. A veces me levanto más temprano, pero normalmente me levanto a las 9 de la mañana, pero me vengo durmiendo a las 12, 1 de la mañana, cosas así. Leyendo, escuchando historias. eh, Hay varias páginas que yo reviso de historias de diferentes tópicos, ¿verdad? Historias a veces románticas, de misterio, cosas así. Y entonces, a veces en la madrugada, eh, algo me llama mucho la atención, entonces tomo nota. Eso lo tomo nota con una aplicación que tengo en el teléfono, tomo nota y tomo mis ideas y empiezo a buscar cómo escribir una idea. Luego en la mañana, cuando ya me levanto, me baño, como alguna fruta, alguna cosa, porque yo no desayuno normalmente, sino que hasta que almuerzo. eh, entonces me pongo a revisar esa idea. ¿Ya? Me pongo a revisarla, la amplío. Es muy posible que la logre desarrollar
y si no la logro desarrollar, pues la voy acumulando. Ahí tengo un montón de cosas en mi computadora que las tengo pendientes o solo tengo las ideas. Por ejemplo, Otto Gabriel la quiero hacer una serie. Entonces ya tengo la segunda historia de Otto Gabriel y cada vez que pienso en ella, pues se me ocurren otras cosas y yo no quiero que me salga algo demasiado grande. ¿Ves? Por estar explicando y explicando y dando explicaciones y dando, entonces no quiero ir al meollo del asunto. Entonces eso me ha detenido un poco porque quiero desarrollar ahora a Otto Gabriel, un nicaragüense contra el crimen organizado, con muchas habilidades de investigación. Entonces he querido preguntarle a veces a algunos policías, pero la verdad es que no sé pues cómo se tomaría el asunto. Preguntarles cómo es el proceso de investigación, cómo se hace, qué hacen actualmente, qué metodologías, qué equipos, qué cosas hacen. Entonces, estoy buscando cómo ahondar más en el asunto para convertir a Otto Gabriel en un investigador de verdad. Sí. Ahora, Héctor, hay un comentario que yo te había hecho antes. Bueno, ya dije, bueno, un escritor tardío, vertiginoso, incansable, que escribe y publica con un gran ritmo. Una publicación cada 4 meses, 3 al año, en el tiempo que tenés de escribir y publicar. Pero me hago la pregunta, ¿no? ¿Ese ritmo permite a Héctor digerir suficientemente los textos producidos? ¿Permite al lector leer y madurar y asimilar esa creación que Héctor hace? ¿O simplemente el lector no está ausente, no está presente y por lo tanto yo siempre he opinado que un libro, para que termine de realizarse a plenitud, necesita tener como dos caras de una moneda: lo que escribió el autor y lo que leyó el lector. Mientras eso no se complete un ciclo, y un ciclo que se repite, el escritor escribió una vez el libro, pero el lector o tantos lectores como haya leerán una vez y en otra época y en otra circunstancia y recrearán nuevamente el texto. Así el texto se mantiene vivo. Pero cuando vos producís un libro, vos lo produciste y te desentendés de él porque ya nació, ya se fue a volar. La pregunta es, ¿lo estás dejando volar? ¿Lo estás dejando existir para que el lector lo cree y lo recree y lo haga vivir? ¿O una vez soltado, lo dejas morir sin lectores que lo hagan vivir? He pensado, he reflexionado mucho eso a partir del día que me dijiste eso, pero también tuve como una justificación, porque algo parecido me surgió con Gabriel García Márquez. La verdad es que yo descubrí a García Márquez en la secundaria con un libro que fue texto obligatorio en el colegio donde yo estudié. Esa historia fue 100 años de soledad. Ahí lo descubrí, pero en Cuba, como la literatura en esa época, los libros eran baratísimos, costaban centavos, logré leer casi todos los libros de él. Entonces yo sentí que García Márquez como que producía rápido y entonces a los 2, 3, 4 meses ya estaba otro libro de él y ya estaba otro libro de él. Entonces, digo yo, mi justificación, mientras a mí no me estén leyendo, voy a aprovechar para que cuando me empiecen a leer, estén los libros ahí y la gente no esté esperando tanto. Pero sí tenés razón en que tengo que empezar a hacer ese punto de inflexión donde yo tenga que madurar el libro, tenga que hacerle las correcciones, dárselo a leer a algunas personas entendidas en el asunto, agarrar más confianza, todas esas cosas que has dicho que son muy, muy ciertas, muy correctas. Pero mientras tanto, digo yo, voy a explotar ahorita a tener varios para que cuando me descubran, entonces la gente esté viendo de que hay mucho que por leer. Pero sí tenés razón. Y yo creo que a partir de este libro voy a empezar a hacer algo, aunque tengo ya 3, 4 libros ahí pendientes. Los tengo a la mitad, pues.
Bueno, la virtud de escribir con disciplina y con persistencia es una virtud, pero quizás es un riesgo hacerlo sin mover al lector e interactuar con el autor. Sí, Claro, si la demanda de los lectores y la vista que los lectores dan y la dinámica de los lectores es más rápida, bueno, vos podés producir a ese ritmo. Pero necesitas permitir que el libro vuele, exista, viva. Y eso quizás es como el vino, hay que dejarlo añejar un poco para que tenga mejor sabor, para que se disfrute mejor. Y también cuando uno tiene un libro, cuando uno escribe un libro, mejor dicho, cuando uno escribe un libro, uno escribe el texto y se desahogó, su mente se desahogó, sus emociones se desahogó, se plasmaron en un texto. Pero a veces hay que esperar un rato y después volverlo a leer. Un rato, cada quien tiene su tiempo, una semana, 15 días, un mes. Madurar el libro en el escritor antes de que entre a volar ante el autor, ante el lector. De tal forma que el escritor le dé vuelta, lo mueva, lo remueva, lo licúe, lo vuelva a licuar, lo añeje, como diríamos, como dirían en algunos lugares, lo deje fermentar, después lo lea y después, cuando sienta que esté en su punto, lo saque. De tal forma que el proceso de revisión del autor, más allá del tema de edición, de corrección de texto, etcétera, sea que ha logrado acabar un capítulo. Y después de eso, está en su derecho de olvidarse del libro publicado y pensar en otro, pero dejarlo volar y dar tiempo al lector que lo lea, que lo critique, que lo valore, que lo cite, que lo refiera. Hay que dar esa oportunidad. Esa oportunidad es importante. El escritor en realidad no es solamente el que escribe textos, como vos estás escribiendo. El escritor es aquel que escribe textos, los presenta a los lectores e interactúa con los lectores en ese proceso de creación literaria. La literatura no es un acto aislado, es un acto social, colectivo, donde vos reuniste ideas de un entorno colectivo, social, histórico, y esas ideas que las reuniste después las regresaste a ese entorno social, también colectivo, que interactúa y que se siente identificado o no en esos textos que están ahí, que siente que esos textos reúnen experiencias propias o ajenas, luces y sombras propias o ajenas. Y esa es la virtud de la literatura como contribución a la sociedad, a tu entorno, a tu tiempo, ¿verdad? Así es que yo quisiera, bueno, y además en esa temática que Héctor aborda, observo gran variedad, es otra virtud. Hay experiencias, historias personales, hay regionalistas, hay religiosas, históricas, románticas y curiosidades de otro tipo. Es abundante, una creación abundante y meritoria. Así es que yo te felicito por ese esfuerzo y también te insto a dinamizar tu creación literaria entre los lectores. Ahora quisiera escuchar las últimas palabras tuyas para cerrar este conversatorio, Héctor, que seguramente verán muchas personas en el canal de YouTube y podrán opinar después de haberlo visto. Así es que te doy las palabras de cierre a este público nicaragüense, centroamericano y hispanoamericano que seguramente verá con curiosidad lo que vos has dicho. Y también invitarlos a que vean, a que lean tus libros y dónde los pueden obtener. okay, bueno, yo te agradezco mucho la oportunidad que me das de expresarme, de que me conozcan en tu medio. Y la verdad es que también valoro mucho los consejos que me has dado. Eh, yo soy una persona que cree que cree en la importancia de seguir aprendiendo, de no dejar de aprender. Es importantísimo eso para mí. Y espero pues también que a través de esta difusión que me estás ayudando a hacer de mi trabajo, la gente me quiera conocer. Eh, yo tengo una página que se llama librospinoleros.com. Esa página lo lleva directamente a Amazon. En Amazon están colgados mis libros y que lo he hecho
por más que todo conveniencia económica, porque ya aprendí a hacer tantas cosas en cuanto a la edición de un libro, la producción de un libro, que me resulta muy económico. Inclusive ya tengo aquí en Nicaragua, tengo ya un socio que es diseñador gráfico, que me ha salido buenísimo, que me ayudó a hacer inclusive este último libro, le llaman Beto Tinta. No sé si lo conoces. Es un diseñador gráfico que me está ayudando y la verdad es que está bien comprometido conmigo, porque me acuerdo de cuando estábamos produciendo este último libro, a medianoche, porque así me pasa a veces que no puedo dormir por alguna idea, me levanto, la compongo y entonces se la mandaba a él a 12, 1 de la mañana, se la mandaba esperando que la mirara hasta el otro día. Sin embargo, el hombre parece que estaba despierto, ahí nomasito me respondió y empezó a trabajar y yo no sé si yo creo que lo desvelé, pero la cosa es que hizo el trabajo, pues el hombre. Me encanta que ese tipo de apoyo, pues que la verdad es que no lo merezco, pero la verdad es que qué bueno, estoy muy agradecido con la gente. Y bueno, espero que miren mi página librospinoleros.com. Ahí debajo, después de mi foto, hay una pequeña referencia mía y está un botón rectangular que dice ver lista y lo lleva directamente a Amazon. Ahí pueden adquirirlo, todos mis libros. Y muy agradecido con vos, con tu programa, con todos los consejos que me has dado, la verdad. Y bueno, muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Héctor, y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en este conversatorio. Insisto, como conclusión, para escribir hay que leer, hay que observar, hay que escuchar y hay que hacerlo de manera disciplinada y persistente para lograr el éxito. Muchas gracias a todos ustedes. Nos seguimos viendo en este canal.